Bueno, esta es la segunda parte de un mensaje que he titulado "La culpa es de Satanás" como pregunta. Y es una pregunta que también debemos hacernos cada uno de nosotros, porque vemos desafortunadamente en el pueblo de Dios que todas las cosas que nos acontecen, que inclusive cuando caemos en pecado, le queremos echar la culpa de todas estas cosas a Satanás. Cuando la misma Biblia nos demuestra de que el Señor nos ha provisto de muchas herramientas, precisamente para resistir a este enemigo, que es el enemigo de nuestras almas. La Biblia no desconoce sus alcances. La Biblia en Juan 10:10 nos dice el mismo Señor Jesucristo que el ladrón viene para robar, para hurtar y para destruir. Mire las características que nuestro Señor Jesucristo le atribuye. O sea que está en su naturaleza, en la naturaleza de Satanás, el robar nuestra paz, el destruir nuestras vidas, nuestros hogares, en acabar con nuestra familia. Esa es su naturaleza. Pero el Señor, conociendo la naturaleza de Él, nos ha provisto a nosotros como hijos de Dios herramientas para resistirlo. Y la herramienta principal está al principio de este versículo, porque siempre nos los hemos aprendido a media: resistid al diablo, huirá de nosotros. Hasta allí siempre nos los hemos aprendido, pero nos hemos olvidado que lo más importante, mis hermanos, para poder lograr esto es someternos al Señor. Este mismo versículo en otra versión dice: así que humíllense delante de Dios, resistan al diablo y él huirá de nosotros. En la primera parte estuvimos viendo una reseña histórica donde veíamos a través de unos ejemplos que la misma Biblia lo da, porque es que la Biblia nos da muchos ejemplos precisamente para que aprendamos de ello. Pero desafortunadamente, a pesar de las ilustraciones y los ejemplos que la Biblia nos da, volvemos a caer en ello. Empezamos con la desobediencia en el jardín del Edén, donde vimos que, lógicamente, Satanás por su naturaleza engañó a Eva y que Eva prestó atención a la palabra de Satanás más que a las palabras del Señor, porque recordemos que el Señor ya les había dicho que de todos los árboles de ese huerto podían comer, pero que el día que comieran de ese árbol ciertamente morirían. Esa era la palabra de Dios, pero Satanás les dijo: no morirás. Entonces, ¿a quién le vas a creer? Y es allí donde el Señor siempre nos manda, nos pide que probemos los espíritus, mis hermanos, para saber si son de Dios. ¿Y cómo nos damos cuenta si son o no son de Dios? Precisamente por el conocimiento de la palabra de Dios, mis hermanos. Porque es que si a tus oídos llegan voces que contradicen la palabra de Dios, eso hay que rechazarlo inmediatamente, porque allí estamos dando cuenta que es el espíritu de Satanás que está operando, lanzando dardos de fuego para hacernos desviar o hacernos caer, como pasó con Eva en el huerto del Edén. También vimos otro ejemplo a través del siervo Job, que el mismo Señor lo catalogaba delante de sus hijos como un hombre justo, recto, temeroso y apartado del mal. Mire las cualidades que tenía este gran siervo de Dios. Y aún así el Señor permitió que Satanás no solamente tocara su parte material, no solamente tocara a sus hijos, sino que también le permitió que recibiera una enfermedad. Pero ante todas estas permisiones, el Señor le dijo: no toques su vida. Simplemente con esto el Señor demostró la integridad de este gran siervo, que a pesar de todas estas cosas que vivió y que quizás él no las podía entender, ni ninguno de nosotros lo entenderíamos, porque siendo recto, temeroso, apartado del mal, ¿cómo me van a sobrevenir estas cosas? O sea, nadie lo podríamos entender. Mas, sin embargo, el siervo Job se mantuvo íntegro delante del Señor. Y al final vemos que el Señor le restaura todo lo que le había quitado y se lo duplicó. Entonces vemos que mientras nos mantengamos en esta actitud, sometidos al Señor, siendo temerosos de Él, apartados del mal, eso quiere decir apartados del pecado, el enemigo no puede tocarnos, mis hermanos. Y si lo hace con el permiso del Señor para probarnos, mis hermanos. También vimos otro ejemplo
en los tiempos de Jesús en la tierra, cuando el mismo Jesús se le acercó al apóstol Pedro, diciéndole que Satanás los ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado al Padre para que tu fe no falle. Ya el Señor sabía que Pedro lo iba a negar y que aún así, como Dios conoce el corazón, sabía que aún a pesar de esa situación, él lo amaba. Entonces, el Señor intervino ante el Padre para que en ese momento su fe no fallara. Y después que Pedro lo hubo negado, que se arrepintió, porque la misma palabra dice que lloró amargamente, el Señor lo restauró. Y vemos uno de los grandes discípulos que hubo en la Biblia. También vimos en esa primera parte de que Satanás es el acusador delante de Dios. Él permanentemente nos acusa delante del Señor. Y vemos porque la misma palabra lo dice en Apocalipsis 12, del 10 al 11. Satanás es el acusador delante de Dios por nuestros pecados. Lo hace de día y de noche. Ojo con esto, mis hermanos. Satanás no descansa. Satanás nunca duerme. Por eso es que no debemos subestimar a este enemigo de nuestras almas. El mismo apóstol Pablo nos los enseña en uno de sus versículos, que no ignoremos sus maquinaciones. ¿Por qué? Porque esa es su naturaleza. Él no va a descansar hasta sacarnos del camino donde el Señor ya nos colocó. Él no se interesa en aquellos que están perdidos ya en el mundo, ¿no? Ya esas almas, mientras ellos no se levanten la mirada al cielo, seguirán siendo de Él. Él se interesa en nosotros. Él tiene su mirada puesta en nosotros porque a nosotros que nos quiere sacar del camino. Pero así como Apocalipsis 12, del 10 al 11 nos muestra que Satanás es el acusador, en Juan 2, del 1 al 2, vemos que Jesucristo es el abogado de nosotros. Pero para que Él pueda defendernos, mis hermanos, necesitamos, como dice el versículo, someternos al Señor, estar en obediencia, estar en santidad, luchar intensamente por no dejarnos vencer por los deseos de los ojos, los deseos de nuestra carne, por la vanagloria del mundo, no dejarnos atraer por nada de estas cosas, porque estas cosas nos van a separar de la presencia de Dios, nos van a sacar del camino. En el día de hoy vamos a ver varias actitudes que muestran que somos nosotros quien con ellas somos los que le damos cabida a Satanás en nuestras vidas. Son nuestras acciones y nuestras actitudes ante el Señor las que permiten que Satanás entre, robe, hurta y destruya nuestro hogar, nuestra familia, nuestra finanza, inclusive nuestra salud. Son nuestras acciones las que le dan cabida, porque el Señor nos ha provisto de herramientas como la oración, nos ha provisto de herramientas como la comunión aquí con los hermanos, nos ha provisto de herramientas como el ayuno, nos ha provisto de herramientas como estar en la intimidad con el Señor, en la cual nos fortalecemos espiritualmente y Satanás no podrá tocarnos, mis hermanos. De hecho, recordemos que el Salmo 34:7 dice: el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende, mis hermanos. Miren la gran bendición que tenemos cuando somos temerosos de Dios. Y ser temeroso de Dios es respetarlo. Ser temeroso de Dios es honrarlo. Ser temeroso de Dios es esforzarnos por agradarlo absolutamente en todo, mis hermanos, en lo que hagamos, en lo que digamos y lo que pensemos. Entonces hoy vamos a ver ciertas actitudes de nosotros que son las que permiten que Satanás entre a nuestras vidas. Y para eso empecemos en el libro de los Efesios, Efesios 4 del 26 al 27. Efesios 4 del 26 al 27. Dice la palabra del Señor: airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo, en el 27. Miren que aquí nos está mostrando el Señor una de las acciones más comunes en nosotros, que con nada nos irritamos, con nada nos airamos, pero lo hacemos de una manera en la que ofendemos, lo hacemos en una manera en que maltratamos. ¿Pero por qué? Porque no estamos llenos del fruto del Espíritu Santo.
Y una de las características del fruto del Espíritu Santo es el dominio propio, mis hermanos. Mire que cuando el apóstol comienza diciendo airaos, está reconociendo que eso es una característica de nosotros como seres humanos, pero que nos pide que no pequemos, porque nosotros cuando nos airamos descontroladamente, ofendemos, maltratamos, causamos daño. Inclusive lo hacemos con la persona que entre comillas amamos, cuando no tenemos ese control, ese dominio propio, que es uno de los frutos del Espíritu Santo, mis hermanos. Y de hecho, cuando ahí mismo en ese mismo libro de Gálatas, porque eso está en Gálatas 5, del 19 hasta el 22, cuando nos empiezan a hablar de las obras de nuestra carne, una de las obras que allí aparece es la ira. Es una obra de nuestra carne que el Señor nos da herramienta para que la controlemos, mis hermanos, que es el dominio propio. Pero que estos frutos del Espíritu Santo no lo vamos a adquirir si no tenemos una vida llena del Espíritu Santo, valga la redundancia, una vida llena en las cosas de Dios, una vida en rectitud, una vida en la cual no nos cansemos de pedirle al Señor que nos dé fuerza para obedecerlo como Él quiere, mis hermanos. Una vida de constancia, una vida de que no es que hoy sí y mañana no, que es a lo que muchos estamos acostumbrados. Somos inconstantes en este camino, mis hermanos. Y cuando somos inconstantes es cuando más puertas le estamos abriendo al enemigo para que destruya nuestras vidas, destruya nuestras almas. Vayamos ahora a 2 Corintios 2, del 10 al 11. Segunda de Corintios 2, del 10 al 11. Dice la palabra del Señor, palabras aquí del apóstol Pablo, dirigiéndose a la iglesia de los Corintios, después de que, para hacerle un contexto de estos dos versículos, recuerden que en la iglesia de Corinto hubo un caso de pecado en el cual uno de los miembros de la comunidad tenía relaciones con la mujer del papá. Entonces el apóstol Pablo pidió que fuese expulsado para ver si de esta manera le causaba gran dolor y se arrepentía. Y esa acción dio resultados. Entonces aquí en este versículo, en el apóstol Pablo, en 2 Corintios 2, 10 dice: al que vosotros perdonáis, yo también, porque también yo le he perdonado. Si algo he perdonado por vosotros, lo he hecho en presencia de Cristo. Pero ¿qué dice el 11? Para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues nos ignoramos sus maquinaciones, mis hermanos. Y esta es otra de las acciones que nosotros como cristianos no hemos aprendido, mis hermanos. ¿Cuánto nos cuesta perdonar una ofensa, mis hermanos? Cuando sabemos que la falta de perdón no nos dejará llegar a esas moradas celestiales que nuestro Señor Jesucristo va a preparar para nosotros. Creemos que así seamos nosotros los ofendidos, el perdón es una opción, no, mis hermanos. El perdón es un mandamiento. Porque la misma palabra nos enseña que si no perdonamos a los que nos ofenden, nuestro Padre Celestial tampoco nos perdonará a nosotros. Y esa es una actitud que cada día hace que el enemigo cobre más fuerza y entra a nuestras vidas, como lo dice en la palabra, a robar, a hurtar, a destruir, a acabar con nuestra familia, con nuestros hogares, a robarnos la paz. Y es allí nosotros que con esas actitudes hacemos de que el enemigo entre a nuestras vidas y nos destruya, mis hermanos. Este mismo versículo en otra versión dice: si ustedes perdonan a este hombre, yo también lo perdono. Y cuando yo perdono lo que necesita ser perdonado, lo hago con la autoridad de Cristo en beneficio de ustedes, para que Satanás no se aproveche de nosotros, pues ya conocemos sus maquinaciones malignas. Y eso es lo que la Biblia siempre nos ha dejado en claro. La Biblia nunca nos ha desconocido el alcance de este ser perverso, de este ser maligno que Dios expulsó de allá de los cielos cuando quiso rebelarse contra el Señor. La Biblia no desconoce el alcance tan poderoso que tiene, que como lo vamos a ver más adelante,
nuestro mismo Señor Jesucristo lo define como el príncipe de este mundo, mis hermanos. Y como vamos a ver más adelante, allí es donde vamos a entender por qué el Señor no quiere que nos hagamos amigos del mundo, mis hermanos. Porque el que tiene el control y el dominio sobre este mundo es Satanás, mis hermanos. De allí lo peligroso que es hacernos amigos del mundo, mis hermanos. Y esto lo vamos a ver más adelantico. Para ahora, vayamos a Efesios 2:2. Y vamos a encontrar allí en ese pequeño versículo otra de las acciones que hacen que Satanás entre a nuestras vidas. Efesios 2:2. Pero para entenderlo mejor vamos a leerlo desde el versículo 1. Efesios 2:1. Y Él nos dio vida a nosotros. ¿Quién nos dio vida? Nuestro Señor Jesucristo. Cuando estábamos muertos en nuestros delitos y en nuestros pecados. Ahí vemos claramente que este es un versículo para nosotros, hermanos, para la iglesia de Dios. No es un versículo para el que está perdido en el mundo. Porque aquí está hablando de un hecho pasado. Cuando estábamos perdidos en delitos y pecados, Jesús nos dio vida cuando creímos en Él, cuando lo aceptamos como nuestro Señor, como nuestro Salvador, cuando nos arrepentimos por nuestro pecado y cuando nos apartamos de Él. En ese momento Él nos dio vida porque estábamos muertos, separados de Dios a causa de nuestros pecados. Y vamos al 2:2, que era el que quería mencionarle, en los cuales anduvimos en otro tiempo, gloria al Señor por eso, siguiendo ¿qué? La corriente de este mundo, haciendo ¿qué? Todo lo que el mundo hace, todo lo que el mundo practica, y lo que el mundo hace no le agrada al Señor, y eso lo vamos a ver, como le dije, más adelante. Pero termina diciendo, ¿conforme a quién? Al príncipe de la potestad del aire. ¿Y qué vemos ahí, mi hermano? Que a quienes realmente estábamos agradando cuando andábamos perdidos en el mundo, a Satanás, porque hacíamos lo que Satanás queríamos, practicaba lo que Satanás quería, no estábamos absolutamente agradando al Señor con nuestras actitudes. Pero termina diciendo, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, mis hermanos, y esa es la otra acción que hace que Satanás entre a nuestras vidas, que hace que Satanás entre a nuestros hogares, que hace que Satanás entre a nuestra familia, que hace que Satanás entre a nuestras finanzas a destruirlos y a acabarlo todo, mis hermanos. La desobediencia. La desobediencia. Es tan peligroso este pecado de desobediencia que el mismo versículo nos dice, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. ¿Qué nos quiere decir este versículo? Que cuando estamos en rebeldía o en desobediencia, el espíritu que está operando en nosotros no es el espíritu de Dios, mis hermanos. Y en ese sentido, la Biblia siempre ha sido tajante, o es blanco o es negro. Si en ti opera el espíritu de Dios, se tienen que ver en los frutos que tú muestres. Si no, está operando el espíritu del diablo, mis hermanos. Aquí no hay términos medios. Aquí no es que hoy soy de Dios, mañana soy del mundo. No, Señor. Aquí o eres de Dios o eres de Satanás. O opera el espíritu de Dios en ti si tú se lo permites. O está operando en ti el espíritu del mundo, que es el espíritu de Satanás. Vayamos a otra palabra y está en Primera de Pedro 5:8. Ahí vamos a ver otra acción muy común que nos hace que Satanás entra en nuestras vidas. Primera de Pedro 5:8. Y aquí a la vez estamos viendo que la misma Biblia nos enseña. Por eso es que yo le decía al principio que Dios nos ha dado herramientas. La misma palabra en sí es nuestro manual de vida. Es el que nos va a llevar, el que nos va a instruir. El Señor nos advierte absolutamente todo desde el principio, mis hermanos. Pero a veces fallamos porque ni siquiera sacamos tiempo para estudiar este libro, mis hermanos, del cual siempre el Señor nos ha pedido que no nos apartemos del libro de la fe, que lo escudriñemos de día y de noche. Y es algo en lo cual constantemente fallamos, mis hermanos. Entonces, si no conocemos la verdad, ¿cómo vamos a poderle hacer frente a este enemigo tan poderoso? Porque no podemos desconocer que es un enemigo poderoso.
Entonces, primera de Pedro 5:8. Dice la palabra del Señor: sed sobrios y velad. Sed sobrio y velad, porque nuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor, ojo con esta palabra, alrededor, buscando a quien devorar. En otra versión, estén alertas, cuídense de su gran enemigo el diablo, porque anda al acecho como león rugiente, buscando a quien devorar. Y este es algo en lo cual nosotros fallamos, mis hermanos, porque descuidamos nuestra intimidad con el Señor, descuidamos nuestra vida de oración, descuidamos la lectura de la palabra, descuidamos la comunión aquí con los hermanos, descuidamos el ayuno. Entonces, estamos haciendo lo que nos pide el apóstol Pedro aquí, que seamos sobrios y que velemos. Él dice que estemos atentos. No podemos darle ni un centímetro a este enemigo, porque un centímetro que tú le des y ahí se te va a meter. Y va a destruirlo absolutamente todo, tu casa, tu familia, tu hogar, tu finanza, te va a robar la paz, te va a robar la tranquilidad, te va a robar la confianza, mis hermanos. No podemos descuidarnos ni un centímetro, porque aquí nos está diciendo que como león rugiente anda alrededor buscando a quien devorar. Esta palabra de alrededor nos muestra el alcance que tiene este ser perverso. Por eso nuestro Señor Jesucristo dijo que Él era el príncipe de este mundo. Para eso, vayamos a Job 1, del 6 al 7, donde la misma palabra de Dios nos muestra que Satanás anda alrededor de este mundo. Por eso es que cuando Pedro decía, porque como león rugiente anda alrededor, ¿alrededor de qué? Alrededor de este mundo. Y nos dice la palabra en primera de Job 1, del 6 al 7. Dice la palabra del Señor: un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Y dijo Jehová a Satanás: ¿de dónde vienes? Respondiendo Satanás a Jehová, dijo: de rodear la tierra y andar por ella, mis hermanos. Para que ustedes vean el alcance de este ser perverso. Para que ustedes vean por qué Dios no quiere que seamos amigos del mundo. Porque es que el mundo entero está bajo el poder del maligno, como lo vamos a ver en el versículo que sigue. Primera de Juan 5:19, mis hermanos. Por eso es que la Biblia es tan hermosa, tan perfecta, que Dios nos muestra toda una cantidad de verdades que desconocíamos. Por eso lo dice nuestro Señor Jesucristo: conoceréis la verdad y la verdad nos hará libre de toda esa cantidad de mentiras que nos enseñaron, de toda esa cantidad de prácticas que no nos ayudaron absolutamente en nada, antes nos alejaron más del Señor. Al conocer la verdad de Cristo, se nos caen las escamas de los ojos y nos damos cuenta cuán engañados vivíamos, cuán perdidos vivíamos por la falta de conocimiento de la verdad del Señor. Y aquí primera de Juan 5:19 dice: sabemos que somos de Dios. Es una palabra directamente para nosotros, para los que ya somos de Dios. Sabemos que somos de Dios, pero dice, y el mundo entero está bajo el poder del maligno. Ahí ya vemos por qué constantemente aquí se está predicando que no amemos el mundo ni las cosas del mundo. Porque es que el mundo no tiene nada que ofrecernos, mis hermanos. Lastimosamente, vemos muchos hermanos que a pesar de que ya aceptaron a Jesucristo, no han dejado el mundo, mis hermanos. Aún el mundo los atrae, aún el mundo los fascina. Hoy quieren estar aquí en la iglesia y mañana están otra vez revolcados, perdidos en el mundo. No quieren soltar las satisfacciones pasajeras que el mundo les ofrece, mis hermanos. Nos pasa lo mismo que le pasó a la mujer de Lot. ¿Se acuerdan que cuando Dios decidió destruir a Sodoma y Gomorra, la única familia que decidió salvar fue a la esposa, a la familia de Lot, su esposa y sus dos hijas? Fue la única familia que el Señor decidió salvar. Pero les dijo, vayan hacia la montaña, escuchen lo que escuchen, no volteen hacia atrás. Y fue la única que desobedeció. ¿Por qué? Porque el mundo aún estaba en su corazón, mis hermanos.
Y Dios nos pide que renunciemos al mundo, porque el mundo nos va a traer perdición. ¿Qué pasó con esa mujer? Se convirtió en estatua de sal. ¿Qué es eso sinónimo? Muerte, mis hermanos. Anhelar el mundo de donde Dios nos sacó va a traer muerte a nuestras vidas, mis hermanos. Recordemos que cuando empezamos leyendo Efesios 2:1 dice, y Él nos dio vida cuando estábamos muertos en delitos y pecados, mis hermanos. Y si ya el Señor nos sacó de allá, del mundo y de las cosas del mundo, porque aún las anhelamos, porque aún las atesoramos en nuestro corazón. ¿Qué sentido tiene si Él nos dio vida? Cuando sabemos que atesorar el mundo y las cosas del mundo es muerte para nosotros, como lo vemos en ese pasaje de la mujer de Lot que se convirtió en estatua de sal. Anhelar el mundo y desear el mundo va a traer muerte para nosotros, porque recordemos que, como venimos leyendo, el príncipe de este mundo es Satanás. Y todo el que añora el mundo y desea el mundo en su corazón, lo que le espera es la muerte. Y al igual que Satanás y todas sus legiones serán lanzados al lago que arde con fuego y azufre, que como lo dice la palabra es la muerte segunda. Vayamos a Santiago 4:4 para reforzar este versículo que acabamos de leer. Santiago 4:4 es un versículo que estoy seguro que muchos de aquí se lo saben por el término tan fuerte que usa Santiago. Santiago 4:4 dice la palabra del Señor: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. Es un pasaje que, como lo dijo el pastor ahorita en la introducción de la alabanza, no necesita explicación, mis hermanos. No necesitamos tener años en el Evangelio para entender ese versículo. Ese versículo es diciente que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios. El que se quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Pero mire cómo comienza el versículo: oh almas adúlteras. ¿A quién se está refiriendo ahí el apóstol? A los que están perdidos en el mundo. Se está refiriendo a nosotros, mis hermanos, porque así andamos nosotros. Hoy estamos aquí, mañana estamos otra vez practicando las cosas del mundo, de las cuales ya Dios nos libertó, de las cuales Dios nos sacó. Hoy estamos aquí y estamos anhelando las cosas que el mundo hace, las cosas que el mundo practica, sabiendo que esas cosas a Dios no le agradan, sabiendo que esa amistad con el mundo no nos va a ayudar en nada, mis hermanos. Esa amistad con el mundo significa muerte. Por eso el apóstol aquí nos habla, nos tilda de almas adúlteras. ¿Por qué? Porque le somos infieles al Señor, mis hermanos. Decimos que lo amamos, pero lo desobedecemos. Recordemos que el mismo Señor Jesucristo en Juan 14:15 dice: si me amas, obedece mis mandamientos. Entonces, ¿realmente estamos amando al Señor? ¿Realmente lo estamos obedeciendo? Porque esa es la forma de demostrarle nuestro amor hacia Él. Nuestro amor hacia ese sacrificio que Él no tenía por qué entregar su vida por pecadores como nosotros. Y ahí vemos el amor del Padre que entrega la vida de su único Hijo por pecadores como nosotros. Y nosotros no valoramos, mis hermanos, ese sacrificio que Dios hace, porque constantemente, aún el mundo está en nuestras vidas, aún el mundo está en nuestros corazones, mis hermanos. Y esa es la puerta más grande que nosotros tenemos. El mundo es un imán, mis hermanos. El mundo es un imán que nos atrae. Pero ¿cómo podemos luchar contra eso, mis hermanos? Como comienza el versículo: sometiéndonos a Dios, estando en intimidad con el Señor, buscándolo de día y de noche, leyendo su palabra, congregándonos, mis hermanos, ayudándonos, invirtiendo la mayor parte de nuestro tiempo en las cosas del Señor, mis hermanos. De esa forma podemos fortalecer nuestro espíritu para que no anhele las cosas del mundo, porque sabemos que mientras estemos en este mundo, nuestra carne va a pedir
que le demos satisfacción, mis hermanos. Estamos en una fase de nuestra salvación que se llama santificación, mis hermanos. Santificación. Estamos todos los días siendo procesados por el Señor, siendo cada día, mejorándonos cada día más, siempre y cuando nosotros se los permitamos, mis hermanos, porque ya Dios nos ha dado lo más grande de Él. No solamente nos dio su Hijo, nos dio su Santo Espíritu para que con su Santo Espíritu podamos hacerle frente al enemigo, Señor. Podamos hacerle frente a las cosas de este mundo, a los deseos de nuestra carne, a los deseos de nuestros ojos, a la vanagloria de la vida. Porque es que lo que la vida nos ofrece, lo que el mundo nos ofrece, es una gloria efímera, es una gloria pasajera, que así nos tapen dinero, no nos llenará de felicidad, mis hermanos. Porque la única felicidad es tener a Cristo en nuestros corazones, y lo hemos visto, hombres y mujeres llenos de dinero, tapados de dinero, que terminan suicidándose, mis hermanos. ¿Es eso lógico? ¿Es eso lógico? Están vacíos, están huecos, porque el único que puede llenar ese vacío es nuestro Señor Jesucristo en nuestras vidas, mis hermanos. Como lo mencionó el pastor ahorita, el que beba de esa agua que Jesucristo nos ofrece no volverá a tenerse jamás. Y no confundamos esta palabra porque pensamos que tener a Jesucristo en nuestros corazones es sinónimo de que no habrán problemas. Los problemas habrán porque Él también nos los advirtió. Y por eso la palabra de Dios es tan perfecta, porque Él todo nos los ha advertido. O sea, nada nos coja a nosotros de improviso, porque todo nos los ha advertido a través de su palabra, mis hermanos. Entonces vemos cómo el mundo, ese amor al mundo, a las cosas del mundo, es una de las actitudes que más nos alejan del Señor. Es una de las actitudes que permiten que Satanás destruya nuestras vidas, nuestros hogares, nuestras familias, nuestras finanzas, nos robe la paz, nos robe la confianza, nos robe la tranquilidad, mis hermanos. Entonces, vuelvo y hago la pregunta, ¿la culpa es de Satanás? ¿Cuál es la naturaleza de él? Nuestro Señor Jesucristo nos dijo, viene a robar, a hurtar, a destruir. ¿Cuál es la naturaleza de él? Como león rugiente, anda alrededor a quien devorar. ¿Cuál es la naturaleza de él? Que no ignoremos sus maquinaciones. Esa es su naturaleza. Pero Dios nos ha dado herramientas para resistirlo, mis hermanos. Y ya para terminar, voy a mostrarle que la misma palabra describe a Satanás como el príncipe de este mundo. Y lo vimos inicialmente en Efesios 2:2. Efesios 2:2. Para que tengamos cuidado, mis hermanos. No nos dejemos fascinar del mundo ni las cosas de este mundo. El mundo no tiene nada que dar, el mundo no tiene nada que ofrecernos. Efesios 2:2, en los cuales anduvimos en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, este es Satanás, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira. Aquí el apóstol Pablo está recordando algo que ya nuestro Señor Jesucristo nos advirtió. Esto no se lo inventó el apóstol Pablo. El mismo Señor Jesucristo ya lo había reconocido como el príncipe de este mundo. Y para eso vayamos a Juan 12:31. Juan 12:31. Palabras textuales de nuestro Señor Jesucristo. Ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Ahí está hablando el Señor del juicio que se viene para el mundo. Pero también me está diciendo que el príncipe de este mundo será echado fuera, refiriéndose a Satanás, porque él será echado al lago que arde con fuego y azufre. Ahí mismo en Juan 14:30. Juan 14:30.
También palabras de nuestro Señor Jesucristo. Dice, no hablaré ya mucho con vosotros, ya estaba a punto de partir, porque viene el príncipe de este mundo y él nada tiene en mí. Nuestro mismo Señor Jesucristo reconociendo la autoridad que Satanás tiene sobre este mundo y que los apóstoles lo confirmaron, como vimos en Juan 5:19, que el mundo entero está bajo el maligno. Simplemente ellos hicieron confirmar algo que ya Jesús nos había dicho antes de partir hacia nuestro Padre Celestial. Y Juan 16:11 dice, y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado, mis hermanos. Inclinen sus cabezas. Padre amado, Señor, te alabamos, te bendecimos. Te glorificamos, Señor, te exaltamos, te damos gracias, Señor, por tu palabra, Señor. Te pedimos perdón, Señor. Te pedimos perdón porque nos hemos dado cuenta, Señor, que nosotros mismos somos los que le hemos abierto puerta al enemigo, Señor, para que destruya nuestras vidas, nuestros hogares, nuestra familia, nos robe la paz, nos robe la confianza, nos robe la calma, Señor. Porque tú, Señor, nos has provisto de herramientas, Señor, en los cuales por nuestra apatía, Señor, por nuestra negligencia, Señor, dejamos de usarla. Herramientas como la intimidad contigo, herramientas como la oración, herramientas como tu palabra, la cual nos manda que la escudriñemos de día y de noche. Herramientas como el no dejar de congregarnos, mis hermanos. Herramientas como el ayuno, Señor, con las cuales podemos fortalecernos y hacerle frente a este enemigo de nuestras almas, Señor. Te pedimos perdón porque tú en tu palabra nos dices, someteos a Dios. Y someterlos a Dios es obedecerlo en todo lo que tú nos pidas, Señor. Nos muestra, Señor, cómo con nuestras actitudes, Señor, le abrimos cabida a Él. ¿Por qué? Porque todas estas actitudes, de una u otra manera, son desobediencia a ti, Señor. Desobediencia a tu palabra, Señor. Te pedimos perdón, Señor. Y te pido que nos ayudes, Señor, a ser más constantes, Señor, en cada una de estas herramientas con las cuales nos has dado, Señor. Que permitamos que tu Santo Espíritu, Señor, gobierne nuestras vidas, porque ese es nuestra principal defecto, Señor. No dejamos que tu Santo Espíritu haga la obra que tú tienes preparada para todos y cada uno de nosotros, Señor. Fortalécenos, Señor, en nuestras debilidades, Señor. Ayúdanos, Señor, a perseverar, Padre eterno, en este camino. Aún sabiendo, Señor, que ya queda poco tiempo, Señor. Porque reconocemos que tu venida está cerca, Señor. Lo vemos constantemente en lo convulsionado que está en este mundo. En lo perdida que está esta sociedad, una sociedad sin valores, una sociedad inmoral, una sociedad insensible, una sociedad apartada y alejada de ti. Muestra inequívoca, Señor, de que pronto vendrá, Señor. Ayúdanos, Padre eterno, a estar preparados, Señor. Porque queremos ya, Señor, irnos contigo, Señor. Anhelamos, Señor, que vengas ya por nosotros, Señor. No queremos estar más aquí, Señor. Viendo, Señor, este mundo tan lejos y tan perdido, tan depravado. Este mundo tan corrompido, Señor, donde se ha perdido todo principio, todo valor, Señor. No queremos estar ya más aquí, Señor. Anhelamos tu venida. Te pedimos que nos ayudes, Señor, a estar preparados. Porque también tenemos que reconocer que si no lo has hecho es por misericordia a nosotros. Porque quizás aún todavía no estamos listos y si vinieras en este momento aquí nos quedaríamos, Señor. Te pedimos perdón y te pedimos que nos ayudes a levantarnos y que pongas en nuestro corazón y en nuestras mentes el deseo de hacerlo, porque no solamente basta la intención, Señor, sino tenemos que actuar, Señor, porque la fe sin obra es muerta y tenemos que mostrar nuestra fe actuando, Señor, dando ese paso de fe, buscándote asiduamente, luchando intensamente por estar en obediencia, por estar en santidad, Señor.
La gloria y la honra son solo tuyas, mi Señor. Nosotros solo somos tus instrumentos, Señor. Gracias por este mensaje, Señor. Gracias por esta palabra, Señor. Y te doy gracias, Señor, por este privilegio inmerecido, Señor, que nos das de poder predicarla, Señor. Ayúdanos, Señor, a permanecer en ella. Ayúdanos a vivirla como debe ser. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Ahora te pido, amado Padre Celestial, que lleves a nuestros hermanos en bendición, en seguridad, a cada una de sus casas, Señor. Y que puedan recapacitar, Señor, en esta palabra preciosa y maravillosa que nos has regalado. Porque los tiempos que vivimos, Señor, son peligrosos. Lo peor está por venir. Y necesitamos, Padre amado, estar preparados. Ayúdanos, Señor, te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén y amén. Dios los bendiga, mis hermanos.